Mariana Zubik. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, sería maravilloso si no hubiera tanto dato de la realidad en lo que el Alberto Fernández de Tarico contó, ¿no? Que tiene que ver, digamos, empecemos con lo último que venimos mencionando, que es inversiones chinas. No olvidemos que tenemos, digamos, no sabemos qué pasó con las granjas de cerdo china, más allá de la resistencia ambiental, si quedó algo de eso o no. Y después hay una base, en teoría no militar china, las Lajas en Neuquén. ¿Cómo mirás eso? Fantasma, realidad, inversiones chinas habrán, no vendrán nunca. Y después las represas que vos sabés muy bien que nunca se construyeron, la Kirchner y la Zepernik, donde también uno sabe que compraron, amigos del poder, muchas estancias con hectáreas baratas, con la promesa de comprar barato, se inunda después para la represa y te la estatizan cara, ¿no? ¿Qué hay de todo eso? Si querés agregar vos un dato de eso, Lucía. Ahí lo que hay que recordar es que esta obra multimillonaria, estamos hablando de un proyecto, un préstamo chino por 4.714 millones de dólares para la construcción de las represas Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, o Barrancosa y... claro, perdón, porque el macrismo le cambió el nombre. Es una obra que ya cumplió 14 años desde su primer anuncio, una obra que estuvo bastante detenida, primero porque el gobierno de Mauricio Macri había decidido no hacerla, después la reanudó. La empresa después pidió algunas modificaciones, se redujo en un 20% su costo, quedó en esto, en 4.714 millones de dólares. Y la última novedad había sido que China había suspendido ese crédito. Ya había desembolsado 1.100 millones de dólares. Bien. El otro dato alrededor de eso fue una compra compulsiva que había realizado Lázaro Báez de 10 estancias, que pagó en efectivo en más de 27 millones de dólares, que terminó en la justicia por una denuncia que hizo Mariana Zubik, porque esas tierras se iban a inundar, se iban a expropiar, y Lázaro Báez dijo, bueno, cuando yo reciba ese dinero, lo voy a donar a escuelas al hospital técnicas. de niños, bien. Bueno, Mariana, por donde vos quieras, el tema es China, inversión. Por ahí ni vienen, ojalá vengan, pero uno no sabe exactamente para qué y quién controlaría. Ya están, ¿no? Una cosa es las promesas a futuro y otras son los hechos hoy. Si vos te pones a revisar, ¿no? La verdad es que estamos en manos, y yo lo he dicho varias veces, lo hemos dicho desde la coalición cívica, en manos de cipayos disfrazados de izquierda, ¿eh? La Argentina está siendo entregada, ciertamente. Lo que está sucediendo con el tema de la represa, nosotros entendemos que es una especie de extorsión para que terminen de definir y sellar y firmar lo del 5G, que realmente es peligroso. Y sí, ahí no concuerdo con Malamud. Respecto a la información, vos sabés que esta empresa, Huawei, por una ley de China, todas las empresas chinas tienen que sí o sí tener dentro de su directorio a miembros del Partido Comunista Chino, del gobierno. ¿Y qué hace esta empresa? En realidad lo que hace es inteligencia y vigilancia artificial. Hay denuncias en todo tipo de organismos de derechos humanos sobre lo que está pasando con los uigures, que es una comunidad, una etnia que está al noroeste de China, más o menos son 12 millones. Y esta empresa lo que hizo fue desarrollar un software que lo que hace es largar una amenaza de estas personas con reconocimiento facial. Si la expresión facial es incómoda, algo de interés del gobierno, genera una alerta. Es decir, que esta empresa fue clave para los crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante. Estamos hablando de más de 1 millón. Estas personas están siendo recluidas en campos de concentración. Y las denuncias versan respecto a violaciones masivas y la destrucción de esta etnia, ¿no?, por parte de Xi Jinping. Entonces, acá hay una especie de extorsión respecto a, bueno, la verdad es que sí avanzó bastante, destruyendo el río Santa Cruz, uno de los ríos más importantes de la Argentina, que esto impacta directamente contra las paredes frontales del glaciar Perito Moreno, porque vos ahí lo que tenés que hacer es levantar la cota del lago. Y esto lo que hace es aumentar en más o menos aproximadamente, según los estudios que nosotros habíamos tenido alcance, porque sabés que además no hubieron estudios de impacto ambiental serios, aumentarían aproximadamente 6 kilómetros por hora la velocidad del agua que impacta sobre el glaciar Perito Moreno. El río Santa Cruz no hubo, como te decía, ningún tipo de estudio de impacto ambiental, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
frenó esta obra en realidad. Por eso es que el gobierno chino no ha adelantado el resto del dinero, porque efectivamente el impacto ambiental es lapidario. Pero revisemos respecto a lo que está pasando con China y con Rusia, ¿no? Lo que nosotros vemos es que la defensa de la soberanía en las actuales relaciones internacionales, la realidad es que lo que tenés que hacer es tratar de promover el multilateralismo, ¿no? Para no quedar preso de las grandes potencias. Y la Argentina está con una política en el relato errática e incoherente, pero en los hechos absolutamente entreguista. Yo creo que no hay en la historia argentina un gobierno similar. ¿Por qué? Porque efectivamente han entregado a China cuestiones absolutamente estratégicas. Esto de la ruta de la seda, vos sabés que China acaba de armar una base militar permanente en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, ¿quién está? Obiang, que gobierna desde el 79, si no me equivoco. Uno de los dictadores más criminales de la humanidad, del mundo. ¿Por qué? Porque necesita presencia en el Atlántico. ¿Qué está pasando con China respecto a esto? Y nosotros es algo que venimos denunciando en absoluta soledad, ¿no? El tema del avance de China en el Atlántico, porque su interés es la Antártida. Una de las cosas que están tratando de avanzar y que ha firmado y que lo anunció el canciller, una cosa increíble, es que van a hacer una especie de administración compartida con China del Atlántico. Cuando vemos esta luz, esta ciudad paralela en el litoral marítimo argentino, en la milla 201, que lo que hacen es apagar los AIS, que son las transmisiones satelitales, y de esa manera este convoy de entre 300 a 700 barcos factoría chinos que vienen desde Ecuador, Perú, Chile, depredando todo, destruyendo todo, vienen a la Argentina, terminan su faena y su depredación con la pesca ilegal, porque una cosa es la pesca no declarada y no reglamentada, luego a la milla 201, y la realidad es lo que está pasando cuando apagan estos transmisores satelitales. ¿Por qué? Entonces, ¿Qué pasa cuando apagan? lo que pasa es lo siguiente, hay Pasan la denuncias, milla, pasan la milla, pescan. depredan dentro del litoral marítimo. Y no les podés hacer, entre comillas, para simplificar, la multa. La Porque multa. no está radarizado. ¿Por qué no está radarizado? Y ahora, ¿qué pasa? Este gobierno lo que hizo fue bajar de una manera a tener una situación de indigencia a las fuerzas, al punto que hay un informe que lo que te relata es que las fuerzas únicamente tendrían para patrullar 50 días al año. En el litoral marítimo argentino, que es uno de los más extensos y ricos del mundo. Esto lo sabe China, lo sabe perfectamente, que nosotros hemos cedido y hemos entregado soberanía a nuestro mar argentino, y lo que pasa es que estos barcos apagan este transporte e ingresan al mar argentino, ¿no? Depredando y destruyendo también la industria pesquera argentina, porque lo que pescan, por eso ven esas luces, es el calamar. Destruyen la biodiversidad y destruyen el caladero y destruyen así la industria pesquera, porque además ellos son los que te arman y te colocan el precio FOB de exportación del calamar, son los que más pescan, y luego vos ves en otros lugares langostinos con calamar de la República Argentina, el ILEX Argentina, y lo ponen como si fuese... Mariana, con la pesca del calamar no hay duda porque está ahí, digamos, es tangible, están los barcos chinos ahí, ya se sabe la problemática y es concreta. Pero acá hay dos posiciones. La tuya es, ojo con las inversiones y el condicionamiento que podrían generar en Argentina de estas inversiones chinas. Y otra es la posición, por ejemplo, más escéptica de, si no vinieron antes, es mentira que vendrán ahora. Argentina ni siquiera es confiable ni tan apetecible para los chinos en trenes, rutas, si vos querés energía nuclear, como diciendo, la verdad que no están tan interesados. Bueno, sí, están interesados, ciertamente. Vos lo estás viendo esto con el acuerdo porcino, que sí ha avanzado. El polo logístico antártico también. Bueno, el tema de la central nuclear con su propia tecnología es uno de los intereses y es una puja que están teniendo con Rusia, efectivamente. El mar argentino efectivamente también lo es. Y están mirando la hidrovía, que es una de las cosas que tampoco se está hablando en la Argentina, que es la columna vertebral de las exportaciones y, bueno, el ingreso de dólares que necesitamos para realmente poder subsistir en este país está absolutamente destruido. Entonces, aparentemente, por conversaciones e información que nosotros tenemos, le entregarían llave en mano en esta licitación dilatada a China para el dragado y balizamiento de la hidrovía. O sea, ¿vos crees que efectivamente van a avanzar con las inversiones chinas en Argentina? De hecho lo han hecho y están haciendo. Esto que venimos relatando está sucediendo, efectivamente están avanzando y también estamos nosotros detrás ahora en este momento y por eso pido información Pero que acá, pueda
respecto a algunas empresas chinas de bandera argentina, radicadas en la Argentina, que están en el sistema financiero, trabajando también con el tema de las importaciones y el dólar de la importación. Una cosa, cuando vos decís nosotros, uno supone que hablas de la coalición cívica. Así es, de la coalición cívica. Ahora, yo abro y digo, todo el espacio Juntos por el Cambio, ¿tiene afinidad con el pensamiento tuyo que tenés o de la coalición cívica sobre la depredación del calamar y otras amenazas potenciales? Y en tal caso, ¿van a hacer un comunicado, una manifestación pública de lo que piensan sobre inversiones chinas, claro, o no va a pasar? Mira, yo te puedo hablar de la coalición cívica. La verdad que imagino que no es fácil enfrentarse al gigante asiático. Efectivamente hay intereses facciosos dentro de la Argentina que no solo están en el oficialismo, también en la oposición. Estamos viendo, ¿no?, la fragmentación de un sector importante de la clase política. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a quienes están violando los derechos humanos, porque estamos hablando de criminales, de autocracias, de dictadores. Lo que está pasando con la comunidad LGTB en Rusia o en China, o lo que está pasando con esta etnia que te acabo de comentar, lo que pasa con la libertad de expresión. Es decir, no estamos hablando de democracias, de países donde está la democracia. Entonces, difícilmente los pueda ir bien a los argentinos si continuamos de esta manera. Lamentablemente estamos en esa línea, lo que pasó con Nicaragua, lo que está pasando con Irán, lo que ha pasado con el terrorista allí, donde miramos hacia otro lado. Y cuando mencionan Venezuela, efectivamente, la verdad es que Rusia está en Venezuela, está instalada allí, hay prácticas. Nosotros acabamos de presentar un pedido de informes y un pedido de interpelación, porque el ministro de Defensa muy jocosamente anuncia prácticas militares de nuestras fuerzas con Rusia, ¿no?, donde no compartimos doctrina. Ustedes saben muy bien que acá está muy separada la doctrina que tiene que ver con la defensa y la defensa interior o exterior. Bueno, esto no sucede claramente en Rusia, que además era una de las banderas del kirchnerismo. Y esto ya se cerró, ya se firmó, nosotros pedimos informes y hasta ahora no nos han respondido violando claramente ¿no?, la ley. para hacer alguna actividad militar con Rusia. ¿Qué momento? Sí, qué momento, efectivamente. A ver, nosotros venimos informando ante organismos internacionales todo lo que está sucediendo, porque hay una cosa que para nosotros es muy clara. El golpe que se está llevando adelante es contra la Argentina, no contra el presidente, ¿no? El presidente es parte de esto. Lo que hacen y lo que estamos viendo, lo que vimos con Máximo Kirchner, Eso, lo que estamos viendo con... ¿A qué te referís? El golpe. Sí, lo que vos ves en realidad dentro de la fuerza que está gobernando la Argentina es gatopardismo, que es realmente el peronismo sabido, y esto en ciencia política y se sabe muy bien. Creo que el paradigma del gatopardismo siempre ha sido el peronismo, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. Dentro de la propia facción de gobierno empiezan a mutar algunas expresiones para tratar de reinventarse de cara a las elecciones del 2023. Por eso el berrinche de Máximo Kirchner, que solamente es eso, ¿no? ¿Pero es berrinche o es golpe? Porque el golpe es contra la hoy. Argentina. A ver, el golpe claramente es contra la Argentina. Estamos al límite de un default. Lo que está sucediendo es, cuanto peor mejor efectivamente, tratar de estar en los márgenes, en la situación marginal. ¿Por qué? Sucede que, y esto también lo hemos desarrollado, en tiempos históricos no puede concretarse el plan de impunidad de la vicepresidenta y del resto de los funcionarios que gobernaron la Argentina y que están todavía gobernando la Argentina. Entonces lo que están tratando de hacer es alianzas fuera de la Argentina con dictadores que puedan en todo caso el día de mañana abrazarlos y acogerlos dentro de estos regímenes, o también garantizarles con financiamiento, o cierto financiamiento, la impunidad. Porque ¿qué pasa? Cuando se anuncian este tipo de inversiones, entre comillas, ustedes saben muy bien que hay en paralelo a la Cancillería otro sector, que fue el papelón que vos contabas, que también había anunciado en su momento Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, creo, ¿no es cierto? Vos sabés que en paralelo hay una especie de consultoras de China que están satelitando alrededor del establishment para tratar de convencerlos también con inversiones futuras, ¿no es cierto? Entonces, claramente, en la falta de dólares y en la fragilidad de la economía que tiene la Argentina, empezás a escuchar el silencio, ¿no? Entonces, por eso respondo a tu pregunta. Es bastante difícil encontrar eco cuando te estás enfrentando al que tiene la billetera cuando vos estás tratando de... Ahora, vos estás hablando del silencio y uno de los silencios más interpretados en esta semana es el silencio de la vicepresidenta.
en base al conocimiento que tenés de la familia, ¿cuál es la hipótesis más válida? ¿Que estaba en contra de la voluntad de la vicepresidenta la renuncia de su hijo o están acordadas? No, bueno, a ver, el silencio habla por sí mismo. Su hijo es una especie de ventrílocuo, digamos, ¿no? En sus actos, porque yo esto lo he dicho muchas veces y resulta que pareciera no calar y en algún punto eso sí me frustra un poco. Y lo vengo diciendo hace muchísimas décadas porque los padecemos hace 30 años. Este tipo de regímenes políticos enloquece porque realmente es la locura. Entonces intentamos, y esto lo hemos charlado, darle visos de racionalidad a la locura y tratar de interpretar los gestos, pero el tema acá es leer los actos, ¿no? Detrás, esto empieza en la secuencia que tiene que ver con haber perdido las elecciones, la carta de la vicepresidente, ahí te anunció los pasos a seguir. Ella fue clara ahí y además no nos tiene que sorprender. Yo siempre digo, me sorprenden los sorprendidos. Pero ellos te cuentan lo que van a hacer. Ella en esa carta te contó lo que iba a hacer y la terminó de culminar en esta primera etapa de golpe a la Argentina con la renuncia de Máximo Kirchner para intentar tirar fuegos de artificio alrededor de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que cada día, mira lo que pasó, ¿no? Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque y al día siguiente sube el dólar, caen los bonos y las acciones de la Argentina y aumenta el riesgo país. Es decir, el daño que están generándole a la Argentina es enorme y lo que hacen también es atentar contra su propia base de representación porque están empujando cada vez más a los argentinos a la pobreza. Entonces, están llevando a la marginalidad a la Argentina. Usted dice que ese daño es a propósito. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente, es a propósito. Mira, y es lo que hicieron en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz era una provincia extraordinariamente próspera, donde el sector productivo era lo más pujante. Vos tenías de manera muy marginal lo que era la administración pública. Hoy más del 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública, no existe el sector privado. Vos antes tenías la ganadería y todo lo que era lo extractivo alrededor de lo extractivo y los recursos, era extraordinario, ¿no? Era una de las provincias más pujantes que tenía el ingreso per cápita más grande, más alto de la región, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Destruyeron la matriz productiva de la provincia de Santa Cruz, convirtiendo a todo ese sector en rehenes para poder someterlos al poder político. Porque lo que tenemos que entender... ¿Ese es el proyecto nacional? El proceso es ese, porque tiene que ver con la concepción de poder. Ellos replican un manual desde el origen, que es la provincia de Santa Cruz, y es lo que están llevando adelante. Entonces, una situación como la que estamos viviendo en la Argentina, de extrema vulnerabilidad y fragilidad económica, es el escenario propicio para que ellos puedan desplegar la concepción de poder y así intentar perpetuarse, ¿no? ¿Nos hacen pobres para poder manejarnos? Claro. Pero si ya perdieron en esta política, que la propia Cristina denunció en la carta que vos mencionás, Mariana, perdieron las elecciones. Y Sí. una hipótesis es que Máximo aventura que con el plan del Fondo Monetario y el acomodamiento de la macro, que tiene un costo, van a perder. Y por eso prefiere preservar un espacio de poder al proyecto de país, si vos querés, o a la racionalidad. Pero hay una racionalidad, alguno podrá decir es mezquina o está protegiendo sus intereses, Sí, es pero tiene una lógica. Una lógica facciosa, efectivamente. A ver, respecto a esto que decís, ellos necesitan mantener los fueros, porque vos lo que estás viendo, él renuncia de una manera simbólica a la presidencia del bloque, sigue siendo el presidente de ese bloque claramente, porque van a hacer lo que Máximo Kirchner y la voluntad de Máximo Kirchner, en realidad la voluntad de la vicepresidenta quiera. Entonces, sí, hay intereses facciosos que tienen que ver de vista y de cara al 23, y la Argentina es muy dinámica. Hoy nosotros decimos esto y planteamos esta situación y advertimos en virtud de el escenario económico, ¿no? Este tipo de regímenes populistas, entre comillas, sin billetera se les hace complicado. De hecho, han perdido las elecciones, decís vos. Efectivamente, tenés razón. Ahora, el tema es, recordá, ellos se fueron del poder y volvieron. Entonces, el tema de la concepción de poder a perpetuidad tiene que ver con entrar y salir. Bueno, pero acá gobierna alguien puesto por ellos. Ellos están diciendo, y es muy interesante, esto es la verdad que es tremendo. Hoy uno lee algunas columnas de gente muy allegada al kirchnerismo duro y hablan de su gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, no es de nuestro gobierno. Es muy impresionante la distancia y la agenización. Hay un trabajo discursivo también para decir, este no es nuestro gobierno, que empezó con la reforma, ¿te acordás del intento de reforma de la justicia? Que cuando Cristina dijo, este no es mi proyecto. Digo, Ahora, pero no es pero lo rara que la digo es, ecuación. puede funcionar esto, y voy con vos, puede funcionar esto de que Máximo y el kirchnerismo dan un paso al costado y después dicen, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿quieren comprar este folleto? Somos el verdadero Frente para la Victoria y venimos con las ideas originales de Néstor y Cristina. Ese que fue un impostor. ¿Puede resultar el truco? Va a depender de los argentinos, ¿sabes? Porque a ellos les ha resultado justamente por la incapacidad de retener hechos recientes, ¿no? Yo siempre repito una frase de Lilita. Sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Y es lo que no estamos entendiendo en la Argentina, no tenemos memoria. Si vos vas a hechos recientes respecto a esta concepción de poder, ellos ingresan al poder en el año 91 derrocando a Del Val, entraron por la ventana, porque Del Val había utilizado una máquina vial para abrir un camino para en una de arreglar sus la campos, entrada de su casa. ¿no? Entonces, por eso lo derrocan, le hacen un juicio político, lo derrocan, ingresa así al poder. Pero no me Néstor digas Carlos que Kirchner. largan con una máquina vial. Sí, Estaba en el exactamente. destino. El Claro. tema de las máquinas Empieza viales. Que realizan un juicio político impulsado por la propia Por Cristina. Cristina Fernández de Kirchner porque había utilizado una máquina que era propiedad del Estado porque era de vialidad provincial para allanar un camino que era de acceso a su campo, a una Es chacra que impresionante. tenía. Es Luego, literario, ese es el exacto. primer literario. Ese es el primer antecedente. Con la Luego ves máquina lo vial. que sucedió con Sergio Acevedo en el año 2006. Lo voltearon a Sergio Acevedo directamente. Entre otras cosas porque Sergio Acevedo se había negado a firmar un decreto que le concedía un 30% de anticipo de obras a Lázaro Báez. Eran 600 millones. Ahora, Pablo, yo, retomando lo que vos decías, que yo quería analizar un poco eso, porque lo que digo es, está claro que Máximo Kirchner, con su salida de la presidencia del bloque, él ya tomó un camino y la cámpora de diferenciación. De acá al 2023 va a ser todo de diferenciación. Si después él es candidato, quien sea, no lo sabemos. Pero digo, ahora, el tema es cómo este proyecto de poder continúa haciendo que este gobierno sea cada vez peor, que no le voten el acuerdo, que no le voten un montón de cosas. Digo, ¿cómo van a continuar en el poder? ¿Cómo va a ser Máximo o Guado de Pedro el que sea presidente si hacen que el gobierno del Frente de Todos sea un gobierno malo? Es como son 2 años, ¿no? Es como Claro. Es lo que- serruchar la rama de la que cuelgan también. Y Bueno, empezaron las elecciones le dijeron algo además. Es el proceso de despegue, tratar de despegarse es eso, ¿no? Vos hoy leía un poco por arriba las declaraciones entre Bernie y Aníbal Fernández. Es decir, vos vas a ver replicarse eso en distintos estamentos, entre las terceras, cuartas líneas. Esto va a ir sucediendo para tratar de darle un poco más de, qué sé yo, sí, de certeza a lo que están diciendo, de credibilidad a lo que están haciendo. Pero por eso yo repito en esto que tratemos de no confundirnos con los cantos de sirena y con el relato, que son realmente buenos para eso, porque además son personas que no tienen escrúpulos y que pueden decir cualquier cosa. Lo importante en esta etapa de enorme confusión es analizar los hechos, es decir, los pasos que van llevando adelante en los hechos, más allá de la construcción del relato, que es lo que a ellos les sirve para tratar de mantenerse el día en el 23 con algo de fueros, ¿Cómo? porque Pero- saben que pierden. Es decir, ¿Cómo? esto no lo harían Mm. si no tuviesen la certeza de que en el 2023 pierden el gobierno irremediablemente, ¿no? ¿Cómo va a convivir ese doble planteo, como menciona Pablo, en el tema justicia, por ejemplo? Una manifestación la semana pasada pidiendo la renuncia de todos los ministros de las Cortes, algunos que intentaron tomar distancia, pero a los días Cristina presenta un escrito en la justicia criticando duramente a la Corte Suprema de Justicia. Cristina, que lleva a Alberto Fernández como testigo en un juicio en su contra, no va a tener otra opción que defenderla. No puede el presidente ir a Claro. criticar lo que hizo su actual Atestiguar en contra, vicepresidenta. claro. No puede. No va a poder hacerlo Sergio Massa tampoco, que va a tener que ir a declarar. Digo, esta suerte de dualidad o de diferenciación pareciera ser que en el tema judicial no va a poder ser. Un Congreso que además tiene que definir una nueva ley para el Consejo de la Magistratura, una reforma judicial que sigue naufragando en el Congreso porque a Cristina Kirchner No, es que no le no hay gustó. dualidad ahí. Ahí no hay dualidad alguna, ahí están totalmente unificados. Por eso te digo, es decir, él que tenía el trabajo de garantizarle la impunidad a ella, no lo pudo concretar. Era Pero no el le ha ido trabajo que tan le había mal, llevado. no le ha ido tan mal, obtuvo 4 sobreseimientos sin Sí, juicio pero oral. que sabemos que se pueden revertir porque fueron absolutamente hechos de un mamarracho, fue eso, y que en realidad las causas más importantes, que son obra pública y cuadernos, están avanzando. Obra pública, ella va a terminar procesada como jefa de la asociación ilícita, no hay otra opción en esto. Estamos esperando además los resultados de lo que fueron los peritos de la Corte Suprema. Entonces, hacia ahí no hay dualidad, están todos unificados, pero saben que no lo pudieron concretar. Entonces, es por esto que están avanzando con algún tipo de estrategia hacia afuera, para tratar de ver el día de mañana quién los va a abrazar y cómo van a ser. Pero
el derrotero de la Argentina en este momento, a ver, la situación que estamos viviendo los argentinos es realmente dramática, con un grupo de desquiciados al mando que intentamos todos tratar de explicar, ¿no? Y buscarle razón a los hechos y a los actos y a los dichos, pero la verdad es que la degradación y descomposición de estos es realmente preocupante y es preocupante para las consecuencias, ¿no? Por eso, hablando del día de mañana, que es el día de hoy, porque el mañana es muy próximo en Argentina por lo vertiginoso de los acontecimientos, Juntos por el Cambio también tiene que terminar de definir quién quiere ser cuando sea grande. Porque uno lo que ve es que hasta que apareció la definición del fondo y que hizo estallar al frente de todos, veíamos a una oposición que había ganado y después de ganar se había enredado en una suerte de conflictos internos y puntos de vista diferentes. Recuerdan ese subbloque que se había armado con la gente de Lustó en diputados, y 5 o 6 eventos que mostraron la diferenciación. Y yo digo, ahora también hay una diferencia en qué hacer frente a el Congreso y la firma del acuerdo del Fondo Monetario. ¿Qué pensás que va a pasar ahí o cómo se va a dirimir? No sé. Porque no está unificado Juntos por el No está Cambio. unificado, no sé qué va a pasar. Y acá para nosotros es claro lo siguiente, quienes especulan, tanto del gobierno como de la oposición, y quienes entienden que estamos en un momento absolutamente histórico, y que esto no se trata de la interna del gobierno. Institucionalmente nuestra respuesta tiene que ser con la Argentina y evitar el default. Pues el default va a significar, el default es no votar contra los pobres. Pero suponete, Patricia Bullrich dijo la semana pasada, tengo una idea, en vez de someternos a todos al Congreso, bueno, que elimine o que derogue la ley que hace pasar por el Congreso y que lo decrete, y que decrete el acuerdo. Aparentemente el Fondo Monetario Internacional quiere que esto pase por el Congreso. Y en ese caso, bueno, a ver, en primer punto estamos hablando de algo que no existe, porque esto ha sido una carta de intención, el acuerdo no lo tenemos a la mano, no hemos visto los alcances de eso y cuáles son las condiciones. No obstante, nos parece que es importante para tratar de navegar en estas aguas turbulentas y en el medio de esta tormenta, dar cierta estabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad, somos diputados nacionales. ¿Qué quiere somos decir? representantes. ¿Vos votarías nuestros a favor? Nuestros pronunciamientos en esta instancia de transición, todavía no lo sabemos, pero esta instancia de transición son muy importantes frente a la inestabilidad. Lo que nosotros digamos puede llegar a repercutir negativamente en la vida de los argentinos. De hecho, lo vimos con el acto y el hecho puntual de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Lo dijimos, se disparó el dólar, cayeron las acciones, los bonos, se disparó el riesgo país. Eso significa más hambre y más pobreza. Entonces, en este momento no podemos especular con eso. Tenemos una responsabilidad histórica y para nosotros es importante honrar las deudas. Y nosotros vamos a tratar de acompañar esto y este proceso de manera absolutamente responsable. Y pido y pedimos nosotros desde la coalición cívica que entender que especular en este momento es absolutamente inmoral. Y es contrario al interés nacional y es contrario al interés general. Entonces, me parece que están muchos mirando el 2023 sin darse cuenta que falta mucho para llegar a esa instancia y que las consecuencias de sus dichos y de los hechos van a impactar directamente contra las personas que más sufren en la Argentina. Entonces, es un momento de contrato moral en serio. Cuando Carrió habló de contrato moral, hablaba de esto. Nuestra declaración de principios es no robar, no mentir y no votar contra los pobres. Y boicotear un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es votar contra los pobres. Mariana Zubik, te agradecemos especialmente que hayas estado hoy. Este es nuestro primer domingo del 2022, así que muchas gracias realmente. Un placer. Pablo de León, ¿viste?